Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a su programa. Nuevamente hoy, gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar vivos, de estar contentos, de estar aquí agradecidos por la vida, por todo lo que el Señor nos da, por todas sus bendiciones acá desde la hermosa ciudad de Chiquimula. Así que una bendición especial para todos, bienvenidos. Hermano Eddie, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, listo para un diálogo más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, valga la redundancia, contento y pues listo. Bienvenidos todos ustedes que nos están escuchando o viendo a través de Amigos TV, a través de Facebook Live, o ya sea que estén a través de la radio, ya sea que usted nos esté escuchando ahorita en vivo o el martes por Radio Cultural Amigos. Muchas gracias. Sí, bienvenido a este tiempo, un tiempo de conversación, de diálogo, de discusión. Sí. Y también de propuesta, ¿no? Entonces, bienvenidos, nos alegra poder contar con la audiencia de usted en este día. Sí que, hermano Eddie, creo que es importante el propósito por el cual se trabaja, se hacen medios, pastor, tiene que ver con la educación del pueblo, tiene que ver con el aprendizaje del pueblo y cuán importante es que hoy en día, más que nunca, el pueblo esté informado acerca de los sucesos que, bueno, en nuestra sociedad están sucediendo, valga la redundancia, hermano Eddie, de lo que estamos viviendo en el acontecer diario, día a día, desde la perspectiva, obviamente, bíblica y teológica, pero también desde la perspectiva política, pastor. Así es. Desde la perspectiva social. Sí. Sí, porque es la polis. Sí. Porque es la ciudad. Porque es la sociedad. Eso no estamos viviendo, pastor. Es el objeto de la aplicación de sal. Sí. Estaba leyendo precisamente en estos días algo acerca de lo que es cultura, ¿no? Y uno de las personas, de los escritores a los que estaba leyendo, propone que precisamente un elemento que no se puede dejar fuera de la cultura de los pueblos es la religión. O sea, es lo que creen. Exacto. Sus creencias, su cosmovisión, su forma de ver la vida. Así que nosotros creemos y defendemos que como iglesia somos un componente importante, esencial, clave para la dirección que nuestros pueblos, que nuestras sociedades tomen en el transcurso del tiempo. Exactamente, hermano Eddie, cuán importante es entender esta parte. Y de igual forma, creo yo, como hemos dicho anteriormente, queridos hermanos, es fundamental que la iglesia esté informada, que la iglesia se dé cuenta de cómo está caminando este mundo, hermano Eddie. Así es. Y específicamente, pues, de la temática que hemos estado hablando, de cómo los gobiernos, las características de los gobiernos social, comunistas, progresistas, y por qué le compete a la iglesia hablar de eso. ¿Por qué le compete a la sociedad estar entendidos de estas ideologías destructivas, Eddie, destructivas totalmente, en donde vienen a, como ya hablamos durante estos casi 8 o 9 programas, hermano Eddie, atrás, hablamos aproximadamente en esos programas de tantos fenómenos, de tantas ideologías que esta posición política, hermano Eddie, está dando. Entonces es peligroso y la iglesia debe estar enterada. Sí, definitivamente creemos que es una de nuestras responsabilidades. Primero, informarnos, ¿no? Como ciudadanos. No olvidemos que estamos inmersos en una cultura y la apatía no funciona. No. ¿Sí? Tener una actitud escapista, no funciona. Entonces, funciona que nosotros entendamos lo que pasa a nuestro alrededor, los diferentes movimientos, los diferentes fenómenos sociales que pasan. Y ahorita, precisamente en este tiempo, pues lo que está pasando a nivel político, ¿no? Estamos en un periodo de elecciones, en un periodo de campaña electoral. Entonces creo que es fundamental que nosotros como iglesia, como ciudadanos, ¿sí?, nos enteremos, nos informemos y
que sepamos unir nuestros argumentos de fe con el voto que vamos a ejercer. Exactamente. Qué importante es esto, hermano Eddie. ¿Cómo pareciera de que fuera profeta uno, pero no lo somos? Me llama la atención de que todo lo que se decía bajo los análisis políticos, por ejemplo, del gobierno social comunista y progresista de Gustavo Petro, hermano Eddie, se está cumpliendo todo. Sí. Se está cumpliendo a cabalidad. Exacto. Hoy precisamente veía durante la mañanita, yo creo que es un video de ayer, este amigo Miguel Polo Polo es un diputado en Colombia, pastor, que está de una manera muy férrea defendiendo la soberanía de Colombia. Ajá. Pues en fin, se aprobó una ley 54 del Fondo de Tierras. Y es una ley la cual, pastor, da total potestad, poder, autoritarismo sobre el Estado colombiano para expropiar lo que se les dé la gana. Sí, pues imagínese. O sea, todo se da. Sí. La reforma de salud de Gustavo Petro también ya tiene su ministra de Igualdad, por cierto, hermano Eddie. Sí, eso sí no lo sabía. Su ministra de Igualdad ya anda por ahí volteando en España y todo ese rollo. Entonces, todo se cumple, hermano Eddie. Exacto. La ruta de estos gobiernos está bien marcada. Gracias a Dios es un fracaso. Así ha sido. Y esperamos siga siendo un fracaso. Y esperamos que toda la gente pues podamos entender todos estos asuntos, hermano Eddie. Pero bien, gobierno social comunistas progresistas. ¿Y por qué hemos estado hablando de esto? Porque hemos dicho que le compete a la iglesia entenderlo. Porque es una ideología política, pastor, la cual atenta contra los principios conservadores, contra los principios bíblicos, contra el cristianismo, si lo queremos decir de manera directa, pastor. Así es. Tiene como principal objetivo destruir sus principales piedras en el zapato, que tiene que ver que es la soberanía del país, ¿sí? Tiene que ver con el patriotismo de las naciones, tiene que ver con el cristianismo, ¿sí? Tiene que ver con la familia. Así es. Aspectos muy importantes que la agenda y este sistema político, pastor, quiere destruir. Y pues obviamente nos compete estudiarlo. Y hemos hablado de algunas características, hermano Eddie. Y si nos tomamos por ahí un par de minutos rapidito, a grandes rasgos, de cuáles son algunas de las características que ya vimos durante estos programas, porque hoy es el último programa, hermano Eddie, con relación a este tema. Sí. Y hemos hablado de que uno de los objetivos es liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Así O es. sea que la biología no vale nada. Exacto. Sí, la biología no vale nada. De igual forma, conseguir la desaparición. Olvide usted lo que aprendió en ciencias naturales. Imagínese usted. Es totalmente inválido. Y según lo que dicen es de que ha sido un pensamiento sesgado por el sistema heteropatriarcal opresivo, Sí. homofóbico, Misógino. misógino. Imagínese usted. Sí. De igual forma, abolir la cultura judeocristiana, pastor. Exacto. Desaparecer la familia como tal, natural, ¿sí? Y imponer una sociedad igualitaria, ¿no? En el nuevo orden mundial. Pero hay otras características, hermano Eddie. Vimos el feminismo radical. Sí, pues. Sí. Victimización y exaltación exagerada de la mujer. Cultura de sospecha frente al varón que se acusa de ser la raíz de muchos males. Sí, y lo hemos dicho una y otra vez. Tanto mujer como hombre son receptores, no sé si decir receptores, pero son gente concebida en pecado. Y eso da como resultado que pequemos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces realmente el problema no es en sí el hombre. Ya, el problema es el pecado del hombre, una naturaleza caída, una naturaleza... En la humanidad. Exacto, una naturaleza depravada que lleva a la desfiguración, al empañamiento de la imagen de Dios en el hombre, tanto en el hombre como en la mujer, porque ambos llevan la imagen de Dios, ¿no? Entonces también vimos el igualitarismo. Bueno, eso era lo que decíamos, ¿no? Negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. De igual forma, pastor, los gobiernos social comunistas y progresistas, hermano Eddie, son anticristianos. En su discurso, Exacto. obviamente, no lo dicen, pero en su forma de gobernar lo hacen, pastor. ¿Sabe? En estos días escuchaba yo un programa, La Pausa, un lapso ahí de La Pausa de Instituto Crux, y precisamente las hermanas que son presentadoras de este programa hablaban del matriarcado, de que así como hay patriarcado, en algún momento también se considera lo opuesto, ¿verdad? Usted, el matriarcado. Y precisamente hablaban un poco sobre feminismo, ¿sí? Y la verdad es que
si entendemos, en el feminismo han habido movimientos muy buenos, por ejemplo, del sufragio, ¿no? Cuando se peleó, se luchó, se manifestó para que la mujer también pudiera emitir el voto. Como la primera ola del feminismo. Exacto, y eso se considera algo bueno, ¿no usted? Sí, pero cuando... que la mujer puede estudiar, por ejemplo. Exacto, que la mujer puede estudiar, pueda prepararse. Totalmente de acuerdo con eso. Pero el punto está cuando llegamos al extremo, a la victimización y exaltación exagerada. Esto sería un error tanto de parte del hombre, como de parte de la mujer. ¿Ya? Pero es lo que está pasando, una victimización exagerada de la mujer y cultura de sospecha siempre frente al varón. Exactamente. ¿Ya? Y luego también el igualitarismo, negación de las diferencias biológicas entre individuos en pro del concepto igualitario y el género fluido. Cuando está claro desde nuestra anatomía física, hermano Carlitos, que somos diferentes. Exacto. De igual forma, hermano Eddie, vimos la imposición del homosexualismo y la ideología de género. Así es. Imposición a nuestra educación. O sea, así es exagerada. Es exagerado, hermano Eddie, la forma en que esta gente está metiendo esa ideología con todo. Sí, entonces necesitamos. Guatemala todavía siento yo, pastor, si lo quisiéramos ver desde una perspectiva positiva, ¿verdad? Tenemos una muy leve esperanza. Aunque sabemos ya por buenos medios de que los principios de la agenda pues están metidos lamentablemente por este gobierno, pastor, que da un poco de tristeza, pastor, porque se catalogó Guatemala como la capital, ¿sí?, provida de Latinoamérica. Sí. Pero encontramos la agenda en el Ministerio de Salud, por ejemplo. Sí. Y la encontramos en el Ministerio de Educación también. Sí, lo que pasa es que a veces también se usa el discurso, hermano Carlitos. Yo siempre he sido crítico con esta parte. Que muchas veces se usa el discurso como para quedar bien con la mayoría, pero realmente no es lo que está pasando. Exacto. Sino que detrás de la puerta, detrás de cámaras, está sucediendo muchas veces otra cosa. Porque la persona puede decir, el presidente, los diputados, la gente que está en puestos de gobierno y que tiene la obligación de tomar la responsabilidad de tomar estas decisiones, de si dejar entrar o no dejar entrar este tipo de ideologías, muchas veces en el micrófono, en las cámaras, hablando a nivel nacional, por una cadena nacional, pueden decir, soy pro familia, soy pro vida. Por ahí está un letrero que dice pro Israel, ¿no? Exacto. Bueno. Hoy lo vi, de hecho. Pero ¿qué quiero decirle yo? Detrás de escena, lo que está pasando es otra cosa. Entonces hay una... Ay, disculpe, pero no me pasa a mí ese pro Israel. Hay una incongruencia. Pero fíjense, mire, también es un concepto utilizado. Ya utilizan eso pro Israel porque saben que mucha gente al escuchar Israel se deja llevar por ese tipo de propaganda. Sí. Bueno, colonización ideológica, pastor. Qué importante es esto, qué importante es entender hoy en nuestro tiempo, pastor, la ventana de Overton. Uh-huh. Qué importante es entenderla, pastor. Cuando yo la entendí dije, no, hombre, que estos son pilas. Es que eso es lo que yo digo, hermano Eddie. Es que esta gente es pilas. Sí. Esta gente tiene bien intencionada su ruta y bien marcada. Lo que hablábamos en su momento, ¿no? Al inicio de la serie Evangelio y Cultura, hablábamos precisamente de esto. La batalla cultural, ¿no? Que hablamos sobre... Hablamos de que precisamente estos grupos de izquierda, estos grupos progresistas, antivida, anticristianismo, antiiglesia, antifamilia, están haciendo esfuerzos conscientes. Exacto. ¿Ya? O sea, no son esfuerzos a ver qué sale. Mire que ahorita hace poquito escuchaba yo la propuesta de un candidato que él exige que se desengavete la ley de educación sexual, parece. Algo así. ¿Sí? Entonces, y no he visto a ningún diputado. No he visto a ningún diputado más. Bueno, hay un grupo que sí. No voy a decir aquí el partido por ética, ¿verdad usted? Pero hay un grupo que sí, pastor, uh-huh, de diputados que están pidiendo que se desengavete la ley 5272, ¿fue, verdad? No me recuerdo realmente el número. 5272, la ley para la protección de la vida y la familia. Sí, no había pedido que se desengavete. A no ser este grupito de diputados que andan ahí gritando a diestra y siniestra lo de la agenda. Sí, pues. Entonces, es tremendo, hermano Eddie. Pero la colonización ideológica está también el relativismo moral. Lo propone la agenda globalista, relativismo moral y el liberalismo ético. Pero hay otros, pastor. Exacto, hedonismo.
Búsqueda del placer bueno. como un fin en sí mismo. Y este último, pastor, bárbaro, Sí. la dictadura. Dictadura ideológica, que tiene que ver mucho también con la colonización ideológica. O sea, estamos diciendo esto y le queremos decir a nuestra gente que es razonable, es lógico y es bíblico que la iglesia estudie estos puntos, hermano Eddie, y los tenga bien, pero bien en claro. Exacto. ¿Sí? Porque hay gobierno, hay sistemas políticos hoy en día en contienda aquí en Guatemala que tienen todo esto de fondo. Exacto. Hay que conocer al enemigo, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, hermano Eddie, hoy vamos a hablar de una de las posturas más terribles, creo yo, todas las posturas de los gobiernos social comunistas progresistas tienen que ver con la destrucción de la sociedad, hermano Eddie, para que un Así grupito, es. para que unas castas privilegiadas, ¿verdad? Usted pues tengan la soberanía del país, o El dominio. poder o el dominio, exactamente. Y tiene que ver, miren, hermanos, con la destrucción ontológica del ser humano. Así es. Quieren destruir específicamente la identidad natural creadora del ser humano, hermano. Exacto. Y esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia claramente nos dice que como humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, Exacto. bajo un patrón y rol bíblico dado por Dios, por el Creador. La ciencia ha fracasado en querer plantear que venimos de la evolución o tantas cosas, hermano Eddie. Y es claro y obvio que la ciencia ha fracasado en eso. Y los grandes argumentos creacionales tienen que ver con que hay un creador, pastor. Exacto. Y él fue el que nos diseñó específicamente con roles en esta tierra. Así es. Definitivamente. Y es en Génesis 1:26, hermano Carlitos. Por favor. En donde encontramos nosotros la idea que da forma al hombre, que da forma a la dignidad tanto del hombre como de la mujer. Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y vuelve a decir el 27, mire el 1:27, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Amén. Me gusta mucho este pasaje porque es una de las, podríamos decir, este pasaje es uno de los fundamentos de la antropología bíblica, hermano Carlitos. Ajá. Si vamos a un enfoque, podríamos decir, científico, bíblico, del origen del hombre, es de aquí donde tenemos que partir, ¿no? Exactamente. Y dijo Dios, hagamos al hombre. Hagamos. Y precisamente, hermano Carlitos, cuando hablamos de la dignidad, de la creación del hombre, como un ser digno, como un ser diferente a todo lo demás, ¿sí? En cierto momento conversábamos con algunos hermanos sobre este pasaje y vemos, por ejemplo, en todo el relato de la creación, hermano Carlitos, siempre, por ejemplo, cuando empieza Dios a establecer orden en esa tierra en desorden, ¿verdad? En Génesis 1:2, sea la luz y fue la luz, ¿ya? Y empieza Dios a dar ciertas órdenes, a crear, ¿ya? De una forma creativa, de una forma, no sé, majestuosa, ¿verdad? Usted. ¿Qué podemos esperar del creador? Exacto, pastor? a dar Grandeza, forma, su a dar grandeza. forma a todo lo que nosotros vemos y conocemos hasta el día de hoy. Pero hay algo especial cuando llega el momento de la creación del hombre. Estoy seguro, hermano Carlitos, que Dios bien hubiera podido decir que se hagan los hombres. Sí, definitivamente. Se ha hecho el hombre y se hizo el hombre y la mujer. Exacto. Pero hay una pausa ahí. Hay una pausa en la narrativa. Y la Biblia dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios. Dijo. O sea, esta es una decisión pensada, estratégica. Y un diseño específico. Exacto, hagamos al hombre. Exactamente. O sea, ya no dijo sea hecho el hombre, hagámoslo.
¿Qué vemos ahí? Un involucramiento directo de Dios en la creación del hombre, de nosotros y de la mujer. De nosotros como tal. Él creó varón y hembra. Ahora, exacto. ¿por qué estamos mencionando esto? ¿Por qué? Porque, mire, los gobiernos social comunistas progresistas están planteando en nuestro sistema educativo y en la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, a través de los medios manipuladores y educadores, pastor, dígase redes sociales, dígase todo lo que hoy en día está en las manos de nuestros niños, lamentablemente, hermano Eddie, están proponiendo, sí, ellos persiguen una auténtica reingeniería antropológica, pastor. Sí, o sea, están tratando de plantear, de borrar la identidad del humano y plantearlo como una cosa distinta a lo que es, hermano Eddie. Exacto, y precisamente eso iba a decir yo. Cuando decimos destrucción ontológica del ser humano, ontológico se refiere al ser, ya precisamente a la dignidad del ser humano. Al ser objetivo, lo visto, lo palpable. O sea, y también, hermano Carlitos, más allá, yo creo que también un aspecto, lo ontológico del ser humano, tiene también un elemento inmaterial. O sea, el ser del hombre. Ya, el ser del hombre es algo inmaterial, más allá del cuerpo, más allá del aspecto físico que nosotros tengamos. Exacto. Cada hombre y cada mujer tiene una dignidad. Exacto. ¿Ya? No porque él la buscó, no porque él se la ganó, sino porque Dios lo creó de esa forma. Exacto. Ya puso su imagen, su semejanza en cada hombre y en cada mujer. Ahora, cuando usted despoja al hombre de la imagen de Dios y de la semejanza de Dios, la vida carece totalmente de sentido y carece de todo significado, hermano Carlitos. Exacto. No tiene sentido vivir, no tiene sentido la vida, si nosotros Dios. Exacto, lejos de Dios. ¿Ya? Como dijo Jean-François Lyotard, pastor, que el hombre sin la trascendencia divina no tiene sentido. Exacto, y por eso decimos, mire, que cuando hablamos de destrucción ontológica del ser humano, se persigue una auténtica reingeniería antropológica en aras de un individuo mutante. Ahora, o sea, sin una esencia clara. Exacto. Sin una identidad, hermano. Sin una identidad clara. Mutante que pueda reinventarse a sí mismo y redefinir su género sin ningún tipo de limitaciones. Momento. ¿Ya? Ahora, mire, hermano Carlitos, solo señalo algo que señalábamos anteriormente y que citábamos a Francis Schaeffer en cuanto a esto. Muchas veces lo que proponen esta gente es tenemos que vivir en libertad, ¿no? Pero déjeme decirle que la libertad sin límites es un peligro para todo ser humano. Obviamente. El principio era no agresión, pastor. Exacto, y está claro que el Señor a nosotros, el Señor quiere que seamos libres, pero encontrando los límites correctos. Exactamente. ¿Ya? Y por eso es importante no apuntar hacia un tipo de vida así en donde podamos reinventarnos a nosotros mismos, en donde podamos redefinir nuestro género sin ningún tipo de limitaciones. Exacto. Ahora, aquí viene un punto bien importante. Y ustedes podrán decir, ustedes, ¿y por qué? ¿Pero y eso qué tiene que ver, pe? ¿Por qué están estudiando eso? Ahora planteemos esto, querida familia. En los países donde la Agenda 2030 ha avanzado a través de los gobiernos social comunistas progresistas, le están enseñando a nuestros niños, por ponerle un ejemplo, en escuelas en los Estados Unidos de Norteamérica y aún en México y en Canadá, pastor, a nuestros niños del kinder, así, a sus niñitos del kinder, sí, esas criaturitas que usted les pone su refa y hasta su pachita posiblemente, a esos niños los visten 3 semanas de mujer y 3 semanas de hombre, para que en la séptima u octava semana él decida cómo se siente mejor. Así es. O sea, hermano Eddie, eso no funciona. ¿Sí? Eso por favor es una aberración, señoras y señores. Como alguien decía por ahí, pastor, esto es una agenda asquerosa, hermano Eddie. Perdón la expresión, hermanos, pero es que es una agenda así. Y no es posible que la iglesia estemos calladitos. No es posible que la iglesia esté de brazos cruzados ante semejantes cosas, hermano Eddie. Que a nuestros niños los van a querer regar de esa forma. Los quieren adoctrinar. Sí, no se me olvida, pastor, lo que dijo este grupo de gente allá en San Francisco, si no se me olvida, pastor, en California, ¿verdad usted? Exacto. Vamos por nuestros niños, por tus niños. Que vamos por tus niños, pues déjame verte que es cierto, ¿verdad? Sí. Vamos por tus niños. ¿Y sabe qué dice? Y no te vas a librar. Es tremendo, hermano Eddie. Entonces, tenemos situaciones bien complicadas, pero es hora de la cápsula, pastor. Así es. ¿Está usted listo? Listo. Listo. Entonces, bien, nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio, desde la hermana República de Xuxo, arriba. Este hermano Eddie hoy nos comparte la cápsula del día acá en Diálogo de Fe y Salvación. Así que pongan mucha atención porque hoy está buenísima la cápsula. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día.
Hoy en nuestra cápsula del día queremos abordar a un personaje muy sobresaliente, Blaise Pascal, prodigio espiritual y científico. Blaise Pascal, fue un genio matemático, físico, inventor, filósofo, escritor y un importante teólogo francés. En la Francia del siglo XVII, en donde vivió Pascal, el lema de la vida era este: ¿quién necesita a Dios? El hombre puede hacerlo por sí mismo. Los héroes de esta generación en la Francia del siglo XVII eran Voltaire y René Descartes. Pero aparte de Voltaire y René Descartes, habían otros científicos que también estaban haciendo propuestas interesantes, y dentro de estos, uno de los más inteligentes y de los más sobresalientes, Blaise Pascal, un científico y escritor muy sobresaliente en su época. Él nace en el 19 de junio en 1623 en una ciudad en el centro de Francia. Su madre murió cuando él tenía 3 años, y a los 10 años Blaise Pascal ya estaba escribiendo experimentos originales en matemáticas y ciencias físicas. A la edad de los 16 años, en 1640, Blaise Pascal fue elogiado por un ensayo sobre las secciones del cono, y luego Pascal desarrolló una máquina de cálculo, la cual su padre usaba, pues era un recaudador de impuestos. Pascal también inventó la jeringa, refinó el barómetro de Torricelli y creó la prensa hidráulica, que luego pasó a ser un instrumento basado en un principio que llegó a conocerse como la ley de Pascal de la presión. Realizó trabajos importantes sobre el problema del vacío y es conocido también por el trabajo sobre el cálculo de probabilidades. También se le atribuye a él la invención del reloj de pulsera. Y escuche usted, el trazado de la primera ruta de autobús en París, Francia. Y los logros de Blaise Pascal a nivel científico son impresionantes. Pero sabe, no era lo único que le interesaba a Blaise Pascal. También estaba interesado en la vida espiritual. Y es por eso que sus mejores aportes no son solo sobre documentación científica o sobre poesía en Francia, sino también sobre artículos de defensa de la fe cristiana. Y una de las primeras propuestas que Blaise Pascal hizo fue su libro Los Provinciales. 18 ensayos considerados como una brillante ironía y sátira, en la cual él atacaba a la clase religiosa de su tiempo y defendía un retorno a la moralidad y a la creencia en la gracia divina. Este libro de Los Provinciales hizo tanto ruido, creó tanto impacto en aquel tiempo, que la Iglesia Católica llegó al punto de ponerlo en la lista de los libros prohibidos. Pero sabe, no logró detener la controversia. La controversia no se detuvo ahí. Luego de Los Provinciales, Blaise Pascal escribiría su segundo libro, Pensamientos, una colección de ideas que Pascal pretendía presentar como una apología cristiana. Se publicó este libro después de su muerte, pero en este libro Pascal retrató a la humanidad como suspendida entre la miseria y la felicidad, indefensa sin Dios. Pascal denuncia la idea de que solo por medio de la razón y solo por medio de la ciencia puede conocerse a Dios sin experimentar a Cristo. En su análisis del hombre, vea, Pascal se centra en 2 lados muy contradictorios de la naturaleza humana caída. Primero, dice Pascal, el hombre es noble, pero segundo, el hombre también es miserable. Es noble porque ha sido creado a la imagen de Dios, pero es miserable porque ha caído y está alejado de su Creador. Blaise Pascal siguió insistiendo en un enfoque adecuado de la vida cristiana, de la vida espiritual, y su vida la dedicó en gran parte a proclamar a Cristo. En su libro de los Pensamientos, Pascal también presenta su famoso argumento para la fe, la apuesta. Este argumento para defensa de la fe, conocido como la apuesta, dice lo siguiente: dado que la razón no puede dar una certeza absoluta, toda persona debe arriesgarse a creer en algo. Por favor, póngale atención a esto. Cuando se trata de la fe cristiana, dijo Pascal, una persona sabia apostará por creer. ¿Por qué?
porque si gana, gana todo. Y si pierde, no pierde nada. En pocas palabras, un ateo corre muchos más riesgos que un creyente en caso de que su creencia esté errada. Pues el ateo, si su creencia está errada, irá a una condenación eterna al infierno. Pascal tiene mucho de lo cual podríamos seguir hablando, pero una de las frases que lo definen a él fue una de las frases que él dijo ya para morir, y esa frase fue que Dios nunca me abandone en su lecho de muerte. Él dijo que Dios nunca me abandone. Quiero cerrar la cápsula del día hoy con otra importante frase de Blaise Pascal. Escuche usted lo que dice: la gente casi siempre llega a sus creencias no sobre la base de las pruebas, sino sobre la base de lo que encuentran más atractivo. Y yo quiero de verdad retarlo y desafiarlo a usted con una pregunta. ¿Por qué cree lo que cree? ¿Usted ha llegado a esa conclusión en sus creencias, en su fe, en sus convicciones, porque le parece atractivo? ¿O porque de verdad tiene pruebas sustanciales de que lo que cree es verdad? Porque muchas veces, como dice Pascal, terminamos creyendo cosas no necesariamente porque sean verdad, sino porque nos parecen más atractivas, porque es lo que nos gusta. Pero lo que nos gusta no siempre es la verdad. Que Dios les bendiga. Esta fue nuestra cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias a Dios por este espacio que el Señor nos regala, nos brinda. Así es. Hermano Eddie, y que los cristianos son ignorantes de eso. Sí. Mire, ¿sabe? Yo siento, hermano Eddie, que la misma iglesia, creo yo, que ha perdido su identidad. Fíjese usted, y en esa pérdida de identidad se achicopala ante los pensadores. Hoy en día hay un síndrome de superioridad en gente universitaria, y yo digo que yo estoy de acuerdo con la universidad. Bueno, yo fui a la universidad, yo creo que estamos de acuerdo con relación a la universidad. Totalmente. Pero o sea, la ciencia meramente no es superior, pastor, al pensamiento cristiano. No, definitivamente no. Y el pensamiento cristiano también tiene conectividad total con cualquier campo de la ciencia, pastor. Exacto, es importante, pero lo que vemos hoy y que está documentado históricamente, hermano Carlitos, es un divorcio. Un divorcio entre la iglesia y lo intelectual. Exacto. Porque la misma iglesia ha renunciado a lo intelectual, al pensamiento, a la reflexión. Exacto. Y hemos entregado, como bien dice, ¿no?, nuestro querido hermano y amigo Gonzalo Chamorro, hemos entregado las artes, la política, la ciencia. Todo lo hemos entregado en manos de quien no conoce al Señor. Solamente, pastor, en las redes, para muestra un botón que las redes, usted sabe que es un mundo, ¿verdad usted? Es un abanico ahí. Exacto, pero en las redes sociales a muchos cristianos le da pena manifestar su fe. Sí, definitivamente. Porque tiene miedo que alguien se ría. ¿Y qué? Si se está riendo, ¿qué decir que ¿y qué tiene? No sabe nada, absolutamente nada del asunto. Ahora, ¿verdad? yo sí diría, ¿qué hacer para combatir este tipo de cosas, hermano Carlitos? Fíjese que algo muy interesante al estudiar la vida de Blaise Pascal es que Blaise Pascal sobresalió en un mundo de gente cabezona, filosóficamente hablando. Voltaire y Descartes. Exacto, sí. O sea, estos niños no eran cualquier cosa. Exacto, y viene Blaise y hace este tipo de propuestas. Por un lado, Blaise Pascal criticó, ¿no?, a la religión romana, y por eso sus libros estuvieron dentro de la lista de los libros prohibidos, ¿no? Pero eso no lo detuvo a él. Siguió y hizo las propuestas y le habló a su familia. Dice, le estaba leyendo que fue a su hermana, una de las primeras personas a quien le presentó el evangelio él, ¿ya? Y llegó a importantes conclusiones y él defendía sobre todas las cosas, dice, la propuesta de Agustín de Hipona, salvación por gracia. Exacto. Sí, salvación solo por gracia, ¿verdad usted? Entonces, a mí me llama la atención como una persona de este nivel, ya, todo lo que inventó. O sea, hay muchas cosas que podrían citarse de Blaise Pascal, pero eso no lo llevó a divorciarse de su fe. Exacto. No, lo acercó más a Dios. Y un precedente, un dato también, hermano Carlitos, que puede contribuir a esto: hasta 1700 el 90% de los científicos tenían raíces cristianas. Exacto. Ya, el mundo tenía una cosmovisión cristiana. Pastor, ya, hasta 1960
la gran mayoría de premios Nobel, ¿sí?, son de cosmovisión cristiana. Cristiana, exacto. Entonces, hay un escritor, permítame citarlo, Peter Kreeft, un filósofo y apologista de nuestra época, ya él vive actualmente. Escuche lo que dice él de Blaise Pascal. Pascal es un hombre de nuestros días, dice él. Está 3 siglos adelantado. Dirige su apologética a los paganos modernos, a los escépticos sofisticados, los cómodos miembros de la nueva intelectualidad secular. Es el primero en darse cuenta del mundo descristianizado, desacramentalizado y dirigirse a él. Él pertenece a nosotros, dice. Nadie después de este profeta del siglo XVII ha descrito tan precisamente nuestra mente del siglo XX. Interesante. ¿Ya? Pero bien. Ahora, ¿por qué estamos planteando esto? Porque creo que la iglesia debe sumergirse en esas temáticas, hermano Eddie. Exacto. Creo que la iglesia debe estar dialogando en los distintos círculos. ¿Por qué? Porque el mundo de las ideas. Exactamente. Y en este mundo de las ideas es el que estamos perdiendo. Y en ese mundo de las ideas son propuestas distintas a los principios cristianos los que están llegando a los escritorios importantes, hermano Eddie. Ahí a ese mundo de las ideas pertenece la dictadura ideológica. Ahí está. Pertenece la colonización ideológica. Exactamente. Porque también nosotros podemos hacer, hermano Carlitos, desde un punto de vista bíblico, cristiano, también podemos esparcir ideas. De hecho, la Biblia tiene muchas ideas. Podríamos decir que el Evangelio es una idea de Dios. Y mire, la iglesia es una idea de Cristo, del Señor. Entonces, ¿por qué nosotros no aprovechar, no reflexionar, pensar, ya ocuparnos también en llevar el Evangelio al mundo intelectual? ¿Ya? No divorciar mi fe de mi vida intelectual. Exactamente, exactamente. Eso es lo que tenemos que trabajar. Así que, iglesia, muy importante que usted esté pilas y muy atentos, sí, a todo lo que emerge en nuestro mundo, y de igual forma tener las palabras y el entendimiento correcto desde una perspectiva bíblica y teológica para poder responder a los grandes desafíos, pastor, que Amén. hoy en día nos quieren socavar, nos quieren desaparecer. Así es, hermano Carlitos, queremos mandar unos saludos. Queremos saludar a Ronald Estuardo Osorio Garnica. Hermano Ronald. Muchas gracias por tu sintonía, Ronald, de verdad. Dios te bendiga. Fiel, por cierto, ¿qué? Seguidor del programa, hermano Así Ronald. es. Gracias, Ronald. Dios te bendiga. Queremos también, hermano Carlitos, enviar un saludo a La Fondita. Me llega. ahorita vamos a ver. El cliente de La Fondita. La Fondita. Un saludo para doña Carmen y para doña Vilma. Sí, saludo especial. Dicen que no se pierden diálogo de fe y Excelente. salvación. Saludo especial, Un hermanos. saludo especial para De ellas. igual forma, pastor, un saludo para los hermanos de Manzanotes. Así es. Zacapa, esta semana que pasó estuve por allá con ellos compartiendo un tema relacionado, pastor, a lo que hemos estado hablando. Ajá. Y pues muchos reportaron el programa y dijeron, no, los escuchamos. Qué bien. Un saludo. También a nuestro hermano Edward Choscó, también Así muy es. pendiente del programa, hermano Edward, desde allá de la hermana República de Sabana Grande. Hermano Edward muy pendiente, hermano Dilson también. Hermana Sonia, también un saludo cordial también, hermano Carlitos. Usted me recordará el apellido, no me recuerdo si no estoy mal, se llama Gustavo, que es el propietario del Hotel Boutique Plus. Ah, sí, bueno, olvido el nombre, el apellido de Tabito, pero Tavo también. Un saludo y de verdad muchas gracias por la sintonía. Sí, pues por su apoyo también, pastor. Ahí estuvimos en el hotel de él, por cierto, con el equipo del Crux, ¿va? Así es. Saludo especial también, hermano Eddie, a mis amigos, grupo de productores de leche, pastor, acá, los lecheritos. Saludo ahí a los lecheritos. A nuestros amigos, varios pendientes en el canal. Edwin, Diego, a Edgar también, por ahí un saludo especial. A todos entendidos en el tema también, por cierto, pastor. Qué bueno. Muy buenos aportes, muy buenas ideas del grupo. Amén. Y esperamos algún día que esta gente también podamos estar con todo ahí, pastor. Amén. Sin duda. Muy bien. Saludo especial a todos, hermano Henry también, allá en Colonia Minerva, pendiente. Sí, es un saludo. Y a todos, de verdad, hay mucha gente que probablemente, hermano Carlitos, no puede reportarse. Sí. ¿Ya? Pero, de verdad, un saludo para todos. Les mandamos un fuerte abrazo desde acá. Desde Chiquimula hasta el Petén, hasta República Dominicana, hasta Izabal, hasta Estados Unidos, donde quiera que usted nos esté viendo, de verdad, qué privilegio compartir este diálogo con usted. Pilas. Bien, entonces seguimos. La destrucción ontológica del hombre, hermano Eddie. Uno de los objetivos, la destrucción de la identidad específica del ser humano, lo que proponen estas gentes.
perdiendo de vista totalmente lo que la Escritura dice, pastor, perdiendo de total conexión con la vida, la Biblia, y por lo tanto de esa forma la identidad del ser humano, pastor, como criatura hecha imagen y semejanza de Dios, desaparece. Exacto. Desaparece. Sí, y fíjese que cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta y quiero compartir algunas consecuencias lógicas de que el hombre ha sido creado por Dios. Sí, y que son importantes para entender la identidad del ser humano. Ya, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros despojamos al hombre de la imagen de Dios, cuando lo desarraigamos de ahí, cuando el hombre es arrancado de ahí, entonces puede tomar parte, por ejemplo, el aborto. Puede tomar parte, por ejemplo, la eutanasia, ya que es quitarle la vida a gente, por un lado, anciana, y a gente por el otro lado que está en el vientre de su mamá, ¿no? Usted. Exactamente. Ya, y cuando no tenemos claro de que esa persona es la imagen de Dios, pues está abierta la puerta para cualquier tipo de atrocidad, hermano Carlito. Hay un libro, pastor, muy interesante, no lo he leído, por cierto, solamente vi el prólogo y un artículo sobre él, Ajá. de Miklos Lukács. Ajá, Miklos Lukács. Que es Neoentes. Sí, pues. Sí, Neoentes Habla se de llama. esto, precisamente. Habla específicamente de cómo el socialismo, el progresismo, la cultura woke, ¿verdad? Esto es la Agenda 2030, tiene como principal objetivo desaparecer. Hoy la inteligencia artificial también, pastor, está jugando un papel fundamental para la desaparición de la identidad del humano. Recuerde usted, hermano Carlitos, que por ejemplo en Alemania nazi, la idea que predominó fue que los judíos eran menos que los europeos, ¿no? Que los alemanes. Entonces dijeron, bueno, estos son menos, matémoslos, ¿verdad? Sin piedad, a las cámaras de gas, quemados, ¿verdad? Usted envenenados. ¿Qué nivel, pastor? Ya, o sea, ¿qué quiero decir? ¿Qué queremos decir con esto, hermano Carlitos? Arrancar al hombre de la imagen de Dios, destruir al hombre ontológicamente nos lleva a eso, a asesinarnos, a matarnos, a despedazarnos entre nosotros. Hoy veíamos un video por ahí, pastor, de un debate que tuvo Gustavo Petro, un gobernante, el gobernante colombiano, que es social comunista progresista, Ajá. que le hacía la pregunta a una entrevistadora. ¿Por qué estas ideologías defienden el feminismo, dice? Defienden a la mujer, dice, pero están de acuerdo con que se asesine a un niño en el vientre de la madre. Pero ¿por qué no están de acuerdo en que se ordeñen las vacas? ¿Por qué no están de acuerdo que se maten las ratas? Sí. Y mira la respuesta de Petro, porque la mujer no es vaca. Y usted si quiere vaya y búsquelo. Mire, porque la mujer no es vaca. O sea, está llegando un punto, pastor, y usted decía una frase muy importante hoy que platicábamos ahí en redes, que usted dijo, estamos llegando al punto de deshumanizar de deshumanizar al humano y humanizar al animal. Exacto. Animalizar a los humanos. Si se recuerda aquella encuesta que se fue a tirar Itiel Arroyo en España, pastor, que hablaba sobre el abuso a animales, el golpear perros, por ejemplo, y todos no estaban de acuerdo en golpear perros. Cuando nos preguntaban, ¿y si te pegan el aborto? Eso sí. ¿Pero cómo? ¿Vale más un animal que un humano? Es que ese es el punto. Fíjese que también vi yo al que fue presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, si no estoy mal, de México. Y él decía, estaba haciendo alarde, ¿no? De que es el primer presidente de la Suprema Corte que tiene TikTok y que comunica las ideas a los jóvenes, pero dice... Tiene unos buenos puntos, pastor. Sí, pero él dice, los jóvenes se sienten empoderados, dice, ¿verdad? Ahí está. Las mujeres se sienten empoderadas, dice, cuando vos les decís, cuando se les dice desde la ley, escuche, pueden interrumpir su embarazo. Exacto. Y de ahí dice, es que es, hermano Carlitos, es el límite, no sé, de la ridiculez. Total. Porque primero dice, literalmente, la mujer se siente empoderada cuando le decimos, desde la ley, podés interrumpir tu embarazo. Y luego dice, los jóvenes se sienten empoderados cuando les decís que hay que respetar a los animales. Y ellos dicen, vamos hacia adelante, no al maltrato animal. ¿Cómo? Eso no es progreso, señores. ¿Cómo? O sea, estamos animalizando a los humanos y humanizando a los animales. Estamos llegando a niveles que en Inglaterra, lo que dijimos el programa pasado, pastor, se encarceló a aquella hermana por ir a orar en silencio. Por pensar. Por pensar en una clínica abortista. Exacto.
señores y señoras que nos están viendo, que nos están escuchando, no podemos aceptar, tolerar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque déjeme decirle, yo estoy muy de acuerdo en respetar a los animales, en que usted tenga una mascota y que la cuide, que la alimente, pero todo en su lugar, pastor. Pero, hermano Carlitos, sí. Un animal ya me estoy enojando. no es un humano. ¿Sí? No es un humano. Dios nos hizo a nosotros distintos de los animales. Tenemos un intelecto, tenemos razón, tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Tenemos dignidad, identidad dada por Dios. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Eso usted no lo va a encontrar en ningún otro elemento de la creación. Exacto. Ni en un árbol, ni en una montaña hermosa, ni en un lago precioso. Ningún animal de los más coloridos que usted busque no lo va a encontrar. Por favor, pongámosle un stop a este tipo de pensamientos, a este tipo de ideologías. No podemos ir a los extremos de animalizar a los hombres y humanizar a los animales. Y todas estas ideologías las presentan los gobiernos social, comunistas, progresistas. Vamos, hermano Carlitos. Bueno, hay mucho que hablar, de verdad. Hay mucho que hablar. Saltan las ideas por todos lados aquí. Pero es tiempo de la resistencia, ¿sí? Por favor, quédese con nosotros. Nuestro hermano Carlitos viene hoy a presentarnos un tema muy interesante, picante, pero edificante, como siempre decimos aquí en La Resistencia. Quédese con nosotros. A continuación, La Resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio acá en Diálogo de Fe y Salvación, en donde hablamos del acontecer de la Agenda 2030, hablamos del acontecer mundial, del contexto que está alrededor del quehacer de la iglesia contemporánea. Y hoy, acá en nuestro país, como usted bien lo sabe, pues estamos en tiempo trascendental, en tiempo muy importante para el presente y futuro de la nación, y nuestras elecciones, sí, generales, 2023 están a la vuelta de la esquina. Y hoy queremos hacer un llamado por medio de la resistencia a todo el pueblo guatemalteco. Sí, a todo el pueblo guatemalteco para que usted entienda y sepa la importancia de pensar su voto. Hoy en día encontramos sin lugar a dudas un panorama el cual está muy complicado. Estamos de acuerdo con eso. Es un panorama sombrío, es un panorama donde hay que ver muchos detalles, en donde hay que ser muy pero muy minuciosos e inteligentes. Sí, pero hoy queremos invitarlo a usted a que usted no sea abstencionista, o sea, que usted no se abstenga de su voto. Usted como pueblo necesita votar, pero necesita votar bien. Y sepa que necesita votar bien, no solamente para presidente de la República, no solamente para alcalde, sino, déjeme contarle que usted debe votar bien para diputado, por listado nacional, distrital y el Parlacén. ¿Sabe? Porque son las autoridades que van a estar en el gobierno. Ahora, queremos dar unos consejos. Es importante que usted sepa y entienda que el debate entre izquierdas y derechas sigue más vivo que nunca. Se nos quiere decir de que no, que eso ya no, que eso ya no. Pero déjeme contarle que hoy, querida familia de la resistencia, hoy por hoy, los gobiernos social comunistas progresistas que están tendidos a la izquierda son los abanderados para la imposición de la Agenda 2030 en el país. Ya lo han hecho en el Sudamérica, ya lo han hecho en Norteamérica y son pocos los países que todavía estamos libres de la imposición del social comunismo progresista. Entendemos que en Europa, por ejemplo, izquierdas y derechas, pues ambos tienen la bandera de la agenda. Pero hoy por hoy la imposición aquí en Guatemala específicamente viene a través de la izquierda, sin dejar a un lado que puede existir cierta parte en la derecha. Pero el debate existe y usted necesita estar informado. Usted necesita saber de que no debe votar por ningún partido que sea social, comunista, progresista que esté tendido a la izquierda, porque son los que traen la agenda. De igual forma, usted debe analizar
cuál es la opinión del candidato o candidata sobre la Agenda 2030. Pregunte, investigue cuál es la opinión del candidato sobre la ideología de género. Pregunte e investigue cuál es la opinión del candidato sobre el aborto. ¿Cuál es la opinión del candidato sobre la soberanía de la nación, sobre la pedofilia, por ejemplo? Sobre la religión extremista verde, ¿sí? Sobre la libertad de religión, sobre la certeza jurídica en nuestro país. Pregunte a su candidato, investigue, vea tantas entrevistas que hay ahí hoy en día y les preguntan sobre estas cosas. Ellos van a responder y vea usted si es gente que es contundente contra la Agenda 2030. Otro punto muy importante que usted debe de analizar en cuanto a su candidato o candidata tiene que ver que cuál es la opinión del candidato sobre la Constitución política de la República de Guatemala. Recuerde usted que es el texto que rige las leyes del país. Y nadie hoy por hoy está por encima de la ley. Y nadie hoy por hoy, ni ninguna institución extranjera, está por sobre la Constitución. ¿Y por qué digo esto? Porque a través de estos gobiernos social comunistas progresistas violentan la Constitución y lo primero que ellos proponen es crear nuevas constituciones para que estas agendas que vienen del extranjero sean impuestas en el país. Así que usted investigue cuál es la postura de su candidato o candidata con relación a la Constitución Política de la República de Guatemala. Y de igual forma, ¿cuál es la opinión del candidato sobre la vida, sobre la familia natural como Dios la creó? ¿Qué opina? Investigue, pregúntele qué opina sobre la familia, qué opina sobre el cristianismo, qué opina sobre los principios bíblicos de la vida, sobre ese respeto que se debe dar a la libre expresión de pensamiento en nuestro país. ¿Por qué estamos diciendo esto, familia? Porque a través del ingreso de los gobiernos social comunistas progresistas en otras naciones, estos gobiernos terminan socavando los principios y eliminando todas estas libertades que hoy en día gozamos. Familia, esto fue La Resistencia y yo le animo a que no se quede sin votar. Vaya, vote. Hay opciones muy rebuscadas, pero hay opciones. Yo le invito a que usted por favor piense, ore y vote. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Hermano Carlitos, estamos de vuelta, estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Diálogo de Fe y Salvación. Muchas gracias por la resistencia hoy, hermano Carlitos. Invitados de verdad todos a reflexionar, a no ser apáticos. Yo creo que los pastores tenemos que... Un mensaje a los pastores, hermano Eddie, tenemos que estar enterados del aspecto ideológico. Sí. Tenemos que estar enterados de dónde están posicionados los partidos. Exacto. Observar sus discursos. Obviamente, pastor, no podemos poner el pecho por nadie. Algo muy importante que considero yo de mi perspectiva, hermano Carlitos, no solo escuche su discurso, vaya al plan de trabajo, investigue, métase, pregunte si usted quiere el plan de trabajo. Ahí está. Escuche, ahí está. De los partidos que tienen plan de trabajo, yo los tengo todos. Así que si usted quiere alguno, escriba a la página o mire cómo nos llama, cómo nos pregunta. Y nosotros, pues con mucho gusto se los presentamos, se los compartimos. Exactamente. Pero la apatía no es una opción. 25 de junio, pastor. Así es. ¿Está usted listo, pastor? Listo. ¿Ya decidió? Ya la voy a poner aquí en tela de juicio, pastor. Mira, el voto es secreto, usted así que no le va a decir. ¿Por qué va a votar, pastor? No, creo que es importante. No, es importante enterarnos, pastor. Sí. Y mire, pastor, en el gran bagaje, quiero ser positivo, pastor. Sí. Y tenemos que elegir. Hay algunas luces ahí, pastor, que puedan... No vamos a decir que todo es malo, pastor.
Sí. Hay gente que se ve, que tiene ganas, pero igual. Y déjeme decirle, es cierto, Dios quita y pone reyes, dice la palabra, ¿verdad? Sí, eso es cierto, eso es totalmente verídico. Dios usa. Pero déjeme decirle que el que Dios quita y ponga reyes no elimina nuestra responsabilidad. De elegir conforme a Él. Exacto. Por eso decía al principio, es uno de los puntos en los cuales me fundamento. Sí. Fundamento mi vida cívica, política, ¿verdad usted? Exacto. De que mi voto tiene que ir de acuerdo con mis convicciones de fe. Exactamente. Trate, si usted no ha tratado, por favor, trate de unir la ejecución de su voto con su argumento de fe. Y por favor, no vote por los gobiernos social comunistas progresistas. Ay, va a disculpar, pastor, de que sea tan enfático, pero me tiene eso a mí algo... tenemos arisco. Que decir, arisco, sí, me tiene ahí arisco. Pero bien, hermano Eddie, esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Vamos ya terminando. El tiempo se nos ha terminado. Pero, mensaje final, pastor. Finalizamos el análisis de los gobiernos social comunistas progresistas. Pero, bueno, yo creo que en estos programas que vienen casi que vamos a tirar un par de líneas también, pastor. Exacto. Más o menos. Sí. Porque vamos a comenzar a analizar sobre las votaciones. Exacto. De esa responsabilidad que tenemos como creyentes, hermano Eddie, de Exacto. poder ser orientados, ¿verdad usted? Y creo que también esta parte que hemos estado viendo, hermano Carlitos, pues ha sido un poco general, ¿no? Exacto. Tal vez ahorita esta parte que viene el próximo miércoles vamos a ser un poco más específicos. Ya, por supuesto, no vamos a decirle vote por este, ¿verdad? No, pero sí vamos a ver, por ejemplo, qué tengo que ver en un candidato para votar por él. Exacto. Ya, o sea, todas las cosas que son necesarias, hermano Carlitos, abordarlas desde una perspectiva bíblica concreta, ¿verdad usted? Exactamente. Entonces, ha sido un gusto, un privilegio, como siempre, hermano Carlitos, compartir este tiempo con usted. Quiero despedirme con las consecuencias lógicas de que el hombre ha sido creado por Dios, porque ya no las dije, porque salió otro tema, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias lógicas de que el hombre ha sido creado por Dios? Primero, los seres humanos no existimos en un vacío. Amén. ¿Sí? Existimos porque Dios existe. Amén. Y por eso hay dignidad. Y propósito. Propósito, hay identidad. Amén. La vida tiene un sentido, un significado. Amén. ¿Ya? Si nos despojamos de eso, ¿para qué vivir? Ahí está el problema. ¿Ya? El ser humano no es Dios, no es divino, ni lo más supremo que existe. No deberíamos buscar ser Dios. No. ¿Ya? Tercero, el hombre está obligado a someterse a Dios puesto que es criatura. Sí, todos somos criaturas. Y le conviene someterse. Exacto. Y escuche, el no sometimiento es desobediencia que se castiga con la muerte eterna. ¿Sí? Cuarta consecuencia de que el hombre haya sido creado por Dios. El hombre tiene una función única en la creación de Dios. Amén. Génesis 1:26, el pasaje que leímos, revela que está llamado a multiplicarse, a llenar la tierra y a sojuzgarla de una manera ética como manda la Biblia. Exacto. Y por último, el hombre fue creado para dar gloria a Dios. Perfecto. Según Isaías 43. Exacto. Todo lo que el hombre hace debería hacer para la gloria de Dios. Amén. Gracias, hermano Eddie. Gracias por esa conclusión final. Bien, familia, si el Señor nos lo permite, nos vemos entonces en nuestro próximo programa. Siempre acá por los distintos medios que usted nos ha visto, nos ha escuchado. Muchísimas gracias. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Siempre recordándoles que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio, como dijo Marco Tulio Cicerón. Que Dios les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.